Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nos encontramos en la clase número 4 del principio número 9 de el curso Los 13 principios de fe para principiantes impartido en la Fundación Orahaim. Les recuerdo que este curso tiene como objetivo el regularizar a los estudiantes de primer ingreso a los cursos de la Fundación para poderlos nivelar con el conocimiento que compañeros de otros grupos de WhatsApp ya tienen y que pues han adquirido a través del paso de 3 años para que posteriormente puedan ser ustedes integrados a esas salas y recibir clases directamente con los rabinos especializados en cada tema de los cuales la fundación tiene actualmente cursos. La fundación ahorita tiene 3 cursos abiertos en grupos avanzados que están dirigidos, están impartidos por rabinos ortodoxos especializados en cada tema y que tienen como objetivo, bueno, el aumentar el conocimiento del estudiante que ya ha cursado este primer programa, que es el de los 13 principios de fe para principiantes. En este programa lo que hacemos es sentar las bases para las personas nuevas, sentamos las bases del conocimiento. Hay muchos conceptos que hemos conocido de manera previa, porque los hemos abordado de manera individual, de manera eh, autodidacta en Internet, pero no han sido bien explicados o han sido comprendidos de manera equivocada. Entonces, el objetivo de este curso es clarificarlos, es aclararlos, es resignificarlos y orientarlos de manera que estén alineados desde la perspectiva monoteísta y desde la visualización espiritual de la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tenor, nosotros hemos estado explorando estos 13 principios de fe. ¿Qué son estos 13 principios de fe? Bueno, son las 13 pilares fundamentales de la fe monoteísta que cualquier judío y no judío debe de tener claros para poder saber de qué va su fe en realidad. Estos 13 principios de fe son 13 cánones aceptados por todo el pueblo judío, fueron más bien deducidos o ordenados. Cuando digo ordenados no me refiero a que fue un dictamen, sino fueron más bien como estructurados de esta manera, esa palabra que utilizar, por Rabbi Moshe ben Maimón, mejor conocido como Maimónides, en su libro de Mishneh Torah. El libro de Mishneh Torah es su obra magna, que es una obra de 1000 capítulos que recopila toda la ley judía para la práctica. Sin embargo, para este curso nosotros nos basamos en el primer libro de esta obra, que se llama el Sefer Amadá, el libro del conocimiento, el cual comienza este libro con los 13 principios de fe. Este libro comienza con los 13 principios de fe, que son la base de la fe monoteísta. La estructura es el mundo espiritual, todo lo que es nuestra identidad espiritual, pero ¿sobre qué está sustentada? Sobre una base muy firme, que es el análisis de 13 enunciaciones, de 13 principios canónicos que argumentan toda la creencia monoteísta, no judía únicamente, sino de aquella persona monoteísta que cree en un único Dios. Porque decir creer en un único Dios no solamente es decir yo creo en Dios, porque no crees o no tienes el concepto apropiado de Dios. Creo que más de uno de los compañeros que están en la sala podrán asegurarles que a través de este estudio, ya llevamos un año casi, vamos a cumplir ya un año de este curso, han resignificado de manera importante lo que comprendían como Dios. Han resignificado el concepto que tenían de Dios y han resignificado el concepto que tenían de judaísmo y han resignificado el concepto que tenían de relación del hombre con Dios y Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque es solamente a través del estudio, de la comprensión, de la interiorización, lo que nos va a permitir realmente tener esta conexión real con Akadosh Baruj Hu, con el creador del universo. Hemos ya trascendido, bueno, perdón, no hemos trascendido, hemos transcurrido ya 8 principios hasta el día de hoy y hoy nos encontramos concluyendo el noveno principio. El noveno principio que dice ¿qué dice el noveno principio?
que la Torá, yo tengo la convicción certera que la Torá nunca será anulada o cambiada por el Creador y no se le puede agregar ni quitar nada. Yo tengo la convicción certera que la Torá nunca será anulada, cambiada por el Creador y no se le puede agregar ni quitar nada. Hemos explicado en las 3 clases anteriores cuál es la razón por la que Maimónides estructura este principio de esta manera, que las palabras colocadas en este principio no están por casualidad y no son redundantes, sino busca proteger este principio de diferentes formas de modificación. Al mencionar al anular, al mencionar el cambiar, al mencionar el agregar o quitar, o al mencionar el reinterpretar. Esto nos quiere venir a enseñar que la Torá no puede ser anulada, cambiada, agregada o quitada a algo, y tampoco puede venir a ser reinterpretada. Y cuando nosotros hablamos de la Torá, no hablamos únicamente de la Torá escrita, como comúnmente se conoce en el mundo no monoteísta, relacionada a los 5 libros de Moshe o los 5 libros del Pentateuco, o al Pentateuco, como le llaman otras religiones que únicamente relacionan los 5 primeros libros de la Biblia. No estamos hablando de esa Torá. Estamos hablando de todo un conocimiento, de todo un saber que incluye la Torá oral y que también incluye la Torá escrita. ¿Por qué? Porque ya hemos comprendido que una Torá no puede ser entendida si no hay una explicación a la misma. ¿Cómo? Pues porque cada Torá, cuando nosotros ocupamos la palabra Torá, va a tener muchos significados, pero en este estoy ocupando la Torá como ley. Cuando nosotros recibimos una ley de manera civil en nuestro mundo no religioso, no solamente recibimos la ley, sino también recibimos la reglamentación a esa ley. Porque si no tenemos el reglamento de cómo ejecutar esa ley no puede ser aplicada. La ley per se no puede ser ejecutada nada más porque sí. Tiene que haber un reglamento, tiene que haber una reglamentación a la ley. Si no, no puede ser ejecutada. De la misma manera, la Torá, que es la ley escrita, tiene que tener su reglamentación. ¿Y esa reglamentación cuál es? Es la Torá oral. Y esta Torá oral y esta Torá escrita representan una inmutabilidad. Es decir, que no se le puede anular, cambiar, agregar o quitar, ni reinterpretar. A estas dos Torah, la Torá oral y la Torá escrita, no se le puede anular, cambiar, modificar o reinterpretar en ninguna manera. Ya hemos argumentado en clases anteriores, no voy a profundizar más en este repaso, nada más es para ir hilando a los nuevos en lo que llevamos hasta el día de hoy. Y hemos argumentado algunas razones por las cuales la Torá realmente es eterna. El primer argumento que vimos y que fue, a mi parecer, un argumento no sólido, sino más bien fue un argumento un tanto romántico, fue el tema de ver al pueblo de Israel como la prueba más evidente de que la Torah es eterna. ¿Por qué? Porque no cumple el pueblo de Israel como un pueblo de las demás naciones, es decir, para poder tener para poder prevalecer en el tiempo, una nación necesita de un espacio, de un territorio definido para poder gobernar y para poder identificarse. Así todas las naciones en nuestra actualidad, en nuestro mundo moderno, se configuran. Cada país tiene una extensión territorial y tiene un territorio geopolítico. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel se le dice pueblo, pero no tienen tierra per se. Está esparcido alrededor del mundo en diferentes civilizaciones, en diferentes países. Y sin embargo, ellos se siguen asumiendo como pueblo. ¿Por qué? Porque giran en torno de la ley, giran en torno de la Torah, entendiendo Torah como Torah oral y Torah escrita. Podemos nosotros argumentar que muchas civilizaciones han decaído, pese a que han tenido territorio y leyes, han perecido. Sin embargo, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel continúa a través de su historia. A través no de su historia nada más, sino también de la historia de la humanidad, porque el pueblo de Israel no está
viviendo en otra dimensión, ni existe en otro mundo paralelo, sino que acompaña la existencia, su historia está de la mano con la historia de la humanidad y de la civilización humana. Y esto nos dio la introducción a la segunda argumentación por la cual se argumenta que la Torah es eterna y que no es cambiada. ¿Cuál es esta segunda argumentación? Ver la tradición oral de la misma. ¿Cuál ha sido la cadena milenaria, literalmente milenaria, de transmisión oral de generación en generación del pueblo de Israel hasta nuestros días? Y la clase pasada justamente nos quedamos en ese aspecto. Estábamos hablando sobre cuál ha sido esa cadena milenaria de transmisión oral de generación en generación desde Moshe hasta nuestros días intentamos hacerlo, sin embargo, se nos fue el internet y nos quedamos en la época talmúdica, en solamente cuál fue esa cadena de tradición milenaria. Pero Baruch Hashem, hay providencia divina en el asunto, y la verdad es que agradezco que haya sido así, porque me dio la oportunidad de reestructurar la clase, y ya que yo estaba dictando cadenas genealógicas, me parece que puede ser algo repetitivo y no se hila de una manera muy, muy sencilla. Por lo tanto, me dio la oportunidad de desarrollar una gráfica, la cual les voy a compartir ahorita, y creo que nos va a ayudar a cumplir más con el objetivo de la clase, que es descubrir esta cadena de transmisión oral de generación en generación. Ahí lo pueden ver. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, 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 sí lo vemos. Perfecto. Bueno, como lo dice la gráfica, aquí es la transmisión oral de la Torá desde Adán hasta nuestros días. Baruch Hashem, si el Eterno lo permite y lo logro hacer con éxito, el objetivo de esta clase es concluir esta explicación de la tradición oral, pero ahora no solamente desde Moshe, que lo habíamos venido haciendo, sino me quise ir más hasta atrás, desde el origen, con la intención de empatar o de contextualizar la historia del pueblo de Israel con la historia de la humanidad. Si ustedes se ponen a investigar un poco en la historia del hombre, desde hace casi 6,000 años se tiene el registro de la primera civilización de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia universal en general, de conformidad con las investigaciones y descubrimientos arqueológicos, establece que la civilización más antigua del mundo existió hace aproximadamente unos 6,000 años atrás. Si nosotros nos ponemos a observar esa línea de tiempo, o si nos podemos observar más o menos esa estimación de tiempo, está muy, muy bien empatada con la creación del hombre. Ojo, voy a hablar y voy a especificar muy bien este punto sobre la creación del hombre, no del mundo. No me voy a meter entre el mundo y el tiempo que tiene de existencia el mundo, sino específicamente del hombre como individuo y después como sociedad y después como civilización y hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros en esta línea de tiempo que hemos hecho más o menos un registro de cómo se han sucedido y existido los personajes bíblicos, los personajes toránicos, a través del tiempo y cómo ha sucedido la historia universal dentro de esos mismos periodos de tiempo. Comenzamos diciendo que entonces, para la Torá, el mundo nos encontramos ahorita en el año 5783. 5783. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 5783 representa desde la creación del hombre hasta nuestros días. Es decir, la fecha hebrea es 5783 desde la creación, desde el día del cumpleaños de Adán
hasta nuestros días. Por eso, cuando se celebra el pueblo judío, celebra Rosh Hashanah, es el día en la creación del hombre, ¿de acuerdo? Es el cumpleaños de Adán. El día que Adán fue creado es el día en que se celebra Rosh Hashanah. No se celebra desde el primer día de la creación, sino se celebra desde el día en que el hombre fue creado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, nosotros establecemos que la existencia de la humanidad, según la Torá y según la historia universal, empatan de manera importante. ¿Por qué? Porque la historia universal aproxima más o menos la existencia de la humanidad entre unos 6.000 años y la Torá lo especifica que son 5.700, en este caso 83 años, ¿no? Está muy bien empatada. Si nosotros ponemos a buscarnos en la historia de la historia universal, vamos a también encontrar que la primera civilización tiene registro de existencia hace 3.500, registro de existencia 3.500 años antes de la era común. 3.500 años antes de la era común. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir más o menos de este punto para atrás existe la humanidad. En 3.500 años antes de la era común, es decir, en este punto, se empiezan a registrar las primeras civilizaciones. ¿Qué sucedió en ese momento desde el aspecto toránico? Adán tuvo su descendencia, tuvo su cera, tuvo a, a Caín y Abel, y después tuvo a Set. A través de esta descendencia es que se empezó a poblar la tierra. La Torá detalla un cierto desplazamiento de Cam de Caín, al mundo, en donde lo empieza a poblar y él empieza a crear las primeras civilizaciones o las primeras ciudades son las ciudades de Caín. ¿De acuerdo? Empata muy bien con lo que marca la historia universal, en donde dice que la historia antigua va del 3.500 al 476 antes de la era común. Por ahí veo una mano levantada. Adelante. Sí, te pregunto, ¿verdad? No sé si o me había perdido. ¿Por qué se comienza en el 3760? Ok, muy buena pregunta. Vamos a volver de nuevo. Esta línea de tiempo que ven aquí abarca un punto cero. Recordemos que la historia empieza antes de la era común y después de la era común. Aquí yo no lo marqué, igual hubiera sido bueno que yo lo marcara. En este punto más o menos aquí empieza el año 1 de nuevo, porque es después de la era común. Y de aquí para atrás se empieza en porque son los años que han transcurrido de este punto hasta este punto. Es decir, si ustedes estudian siempre historia universal, se van a dar cuenta que entre más se va acercando la fecha a nuestros días, el número se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un punto cero que es lo que las sociedades no monoteístas llaman como, o la historia llama como antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo es 260 años antes de Cristo, 760 años antes de Cristo, y así sucesivamente. 500 años antes de Cristo, y así 3.500 años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Después llegamos a Cristo, o a la era común, y continuamos 240 años de la era común, 490 años de la era común, 740 años de la era común, y así sucesivamente hasta 1990 que tengo registrado en mi gráfica. ¿De acuerdo? Pero por eso es que empezamos aquí en este año. La pregunta es, dicen, bueno, si son 6.000 años, ¿dónde está el 6.000, no? Si tú cuentas en años de aquí para acá, te van a dar los 5.570, aproximadamente 6.000. ¿De acuerdo? De este punto hasta este punto. Es lo mismo que ver la gráfica de abajo. La fecha de abajo, lo que estamos viendo aquí, son los años según la Torah. ¿De acuerdo? Según el registro que lleva el calendario hebreo. El calendario hebreo lleva un registro que el año cero, el año cero es el día
y la creación del hombre hasta el 5750. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde vemos los años en una línea positiva y en esta, la de arriba, es la línea, la fecha histórica de la historia universal, en donde empieza de aquí el punto cero y va para atrás. Por eso es que empezamos así. Pero aquí abajo empezamos desde el año cero. ¿De acuerdo? No sé si... Perfecto, aclarado, ya lo entendí. Perfecto. Excelente, perfecto. Entonces, para efectos de esta clase, voy a seguir refiriéndome a la línea de tiempo de la historia universal como antes de la era común y después de la era común. ¿De acuerdo? Para continuar sobre esa dinámica y sobre esa explicación. Perfecto. Entonces yo decía que la historia universal registra la primera existencia de civilización 3500 años antes de la era común, que coincide justamente en la época en la que Adán y la familia, los descendientes de Adán empezaron a poblar la tierra. Se empezaron a crear las primeras civilizaciones. Algo que yo quiero que veamos para que vayamos de la mano con respecto al tema de por qué hay tradición oral. La línea azul punteada que marca aquí es el tiempo de vida de Adán. ¿De acuerdo? La línea azul punteada aquí es el tiempo de vida de Set. O sea, hasta donde termina la línea azul punteada, hasta esa fecha vivió Adán y hasta esa fecha vivió Set. ¿Qué es lo que quiero que observemos entonces en esta línea de tiempo? Quiero que vean que antes de Mabul, antes del diluvio, existieron en realidad 4 eslabones claves para continuar con una tradición, con una transmisión oral del mandamiento de Hashem. 4 eslabones. ¿Cuáles son estos 4 eslabones claves? Adán, quien transmitió la ley a Set. Set, quien transmitió la ley a Hanoch, o conocido comúnmente como Enoch. Enoch, quien transmitió la ley a Matusalem. Y Matusalem, quien a su vez transmitió la ley al padre de Noah, que fue Lehem, y después Noah a su hijo Shem. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, estos 5 personajes, 1, 2, 3, 4, 5, compartieron la vida. Es decir, vivieron en el mismo lugar y en el mismo momento. Compartieron el mismo tiempo y el mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán estaba vivo cuando Enoch estaba vivo. Que Adán estaba vivo cuando Matusalem estaba vivo. Es decir, Matusalem conoció a Adán, Enoch conoció a Adán. Toda esta generación, todo este eslabón que se conecta, es la tradición oral antes del Mabul, antes del diluvio. Porque Dios no creó un hombre sin ley. ¿Esto qué quiere decir? Israel, ¿qué estás tratando de decir? Lo que estoy no tratando, sino lo que voy a decir es que la Torá existe, fue entregada antes de incluso el monte Sinai. La instrucción de la existencia de Dios y esta transmisión oral de generación en generación viene desde Adán hasta nuestros días. Ya había una ley que Hashem había entregado al mundo. Entregada a Adán, Adán entregada a Set, Set comunicada a Enoch, Enoch a Matusalem y Matusalem instruida a Noah. ¿De acuerdo? Esta tradición oral permite, esta línea de tiempo nos permite darnos cuenta que en este mismo tiempo, hasta Noah, Adán seguía vivo. Es decir, el primer hombre vivió por aproximadamente 1000 años. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que las primeras civilizaciones que registra la historia universal efectivamente pudieron haber sido derivadas de Adán. Se desarrollaron con la existencia de Adán y de toda su descendencia. Y que había un conocimiento de la ley de Hashem, que el mundo en general tenía conocimiento de la existencia del Creador. Pero la tradición oral se transmitió solamente a algunas generaciones. Hay algunas en las que no.
¿De acuerdo? Hasta este punto había, digamos, 4 grandes monoteístas viviendo en el mismo momento, en el mundo, hasta el año 1000. Poco antes del año 1000 había 4 grandes monoteístas. Sin embargo, pasados los 1000 años, fallecen 3 de ellos, o dejan de existir 3 de ellos, y solamente quedan 2, Matusalem y Noah. Matusalem y Noah vivieron juntos el diluvio universal. Algo importante de señalar es que Hashem dijo que en el diluvio únicamente iba a sobrevivir Noé, quien era un justo de las naciones. En el diluvio murió Matusalem. La transmisión oral continuó. Noah Hashem, en donde la mayoría de las personas cree que Shem es el hermano mayor. Pero la Torah no menciona a los nombres a los hijos de Noé por edades, sino por importancia y conexión con su padre en el estudio. En realidad, Sem era el menor, Jafet era el mayor y Cam era el del medio. Pero primero menciona a Shem. ¿Por qué? Porque era su discípulo, por decirlo de alguna manera. Era con el que mayor tenía conexión, el que compartía la instrucción, el que continuó la tradición oral de la Torah de generación en generación. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo el mundo, por decirlo de alguna manera poética, perdió parte de su luz cuando Adán murió. Durante 1000 años, el hombre creyó que no perdería, que no habría muerte, que la muerte no existía, porque nadie había muerto hasta ese momento, hasta que vieron morir al primer hombre. Entonces pensaron que el único realmente muerto, la única muerte que había registrado la historia, según la Torá, era el asesinato de el hermano de Caín, Abel. Por lo tanto, el hombre, si no era asesinado, no moría. Pero murió Adán. Entonces el mundo conoció la muerte. Después el mundo continuó y después en Génesis capítulo 6 nos habla la Torá y nos dice que el mundo se desvió de su propósito y se corrompió. Y Hashem mandó un diluvio. Y en el diluvio destruyó a gran parte de la humanidad. ¿En qué parte de la historia universal nosotros podemos encontrar este relato, además de la Torá? Nosotros podemos encontrar este relato en la historia de Gilgamesh. En la historia de Gilgamesh. ¿Alguien ha escuchado ese relato? Sin pena. La historia de Gilgamesh. Un relato. Permítanme un minuto. Ok. Permítanme un minuto. Ok. Es un relato que proviene de un poema, el cual detalla dentro del poema, detalla cómo Gilgamesh vivió un diluvio. Hay muchas similitudes entre el diluvio de Gilgamesh y el relato bíblico del diluvio, empezando sobre el hecho de que Dios eligió a un hombre justo para que construyera un arca a causa de una inminente inundación. En ambos relatos, en estos dos relatos, el arca debía ir llena de muestras de especies animales. Y ya después de que la lluvia arrasara con toda la existencia, estos serían liberados y sería un nuevo comienzo a la humanidad. Las similitudes entre el relato de Gilgamesh y el diluvio universal descrito en la Torá son varias. Primero,
que en el relato de Gilgamesh se habla de dioses en vez de un dios, pero aquí son dioses, decidieron destruir la humanidad por su maldad pecaminosa. Solo existía un hombre justo, al igual que en la Torá en Génesis 9, al cual se le ordenó construir un arca para salvar a un grupo limitado y selecto de personas. Ambas arcas eran enormes, ambas arcas eran enormes y contenían animales. Ambas arcas tenían una sola puerta y una sola ventana. En los dos relatos, un gran diluvio cubrió el agua, un gran diluvio cubrió gran parte de la tierra y las montañas. Aunque el relato bíblico sugirió que el agua venía por debajo de la tierra, algo que no venía en el relato de Gilgamesh. No solamente que cayó del cielo, sino que también brotó de la tierra. El diluvio de Noé fue el resultado de una tormenta de 40 días y una diferencia que tiene el relato de Gilgamesh es que dice que solamente duró 6 días con sus 6 noches. Al igual que en la Torá, en el relato de Gilgamesh, se liberaron las aves para que se pudiera ver si ya había tierra disponible para que pudieran descender. Al igual que en el relato bíblico, el arca encalló en una montaña. Sin embargo, en la montaña que encalló la arca de Noé fue en el monte Ararat, mientras que el arca de Gilgamesh, en el relato de Gilgamesh, encalló en el monte Nisirim, que son unas montañas distantes entre unas y otras. Igual manera, una vez concluido el diluvio y habiendo descendido el agua, se ofrecieron sacrificios y Dios bendijo a cada uno de los justos de ese relato. Existe un hallazgo arqueológico de estas tablas, de este relato, y es una tablilla que se encuentra en el Museo Británico de Londres, la sala número 55. Denme un minuto, voy a prender mi luz porque creo que ya me veo muy oscuro. Un minuto. Perfecto. Creo que aquí ya me vuelvo a ver un poco mejor. Entonces, la historia universal se empata de nuevo con un relato de la Torá. Existen vestigios de que realmente existió un diluvio y que volvió a repoblarse la humanidad. Por eso es que todos somos descendientes de Noah. ¿Por qué el primer hombre creado fue Adán? Pero toda la generación de Adán fue destruida hasta Noah. Y a partir de Noah, el mundo se volvió a repoblar. Por eso es que se tiene este mote de Benei Noah, hijos de Noé. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos descendientes de Noé. Todos provenimos de esa misma familia, en donde la Torá nos relata en el mismo capítulo 9, cuáles son las genealogías, no, perdón, en el capítulo 10, cuál es la genealogía de Noah, que después se segregó en 70 grandes naciones que se repartieron alrededor del mundo y empezaron de nuevo a poblar la tierra. Avanzamos, esto fue más o menos en el año 2010, antes de la era común. En el año 2010, antes de la era común, que viene siendo el año 1680 de el diluvio universal en el calendario hebreo. Es decir, sobre esta línea de tiempo, el diluvio universal fue en el año 1680, mientras que en el calendario gregoriano, nos marcaría el año 2000, 2010, antes de la era común. Se empezó a repoblar la tierra y aquí empezamos a ver una nueva genealogía de personas que empezaron a crear, a vivir en la tierra. Aquí vemos Tera, que es el padre de Abraham. Sin embargo, no todos ellos continuaron con la tradición oral de la Torá, sino de Shem nos brincamos hasta Abraham Avinu. De Abraham vino hasta Isaac y de Isaac hasta Jacob.
y de nuevo vuelve a haber justos temerosos del cielo en la tierra. Estamos contando a 3 justos temerosos del cielo en la tierra. Es decir, que existían en el mismo tiempo Shem, Abraham, Isaac y Jacob. Shem, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, nosotros sabemos que Abraham Avinu, Abraham el patriarca, lo conocen en algunas otras doctrinas como el padre de la fe, o el primer monoteísta después del diluvio. Se lleva este título, aunque a pesar de que en el mismo tiempo de existencia Noah vivía, Shem vivía, Isaac vivía y Jacob vivía. Si se pueden dar cuenta, Noah conoció a Abraham. Shem conoció a Isaac y a Jacob. Incluso hay un relato en el que la Torah nos dice que Jacob se fue a estudiar 14 años en la yeshiva de Shem y Eber. Es decir, en la yeshiva de el hijo de Noé, en donde enseñaban Torah. Tengo 2 manos levantadas. Adelante, Magali, y después Erika. Tengo una pregunta, Sí. Israel. Sí. Entiendo que tanto Noah como Shem eran monoteístas, o me equivoco. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge si Shem era monoteísta? ¿Cómo surge que de el papá de Abraham hacia atrás todos eran idólatras? O sea, se creían en muchos dioses. ¿Cómo surge esa primicia de romper ese ciclo del monoteísmo a brincar a eso, a esa adoración a dioses paganos, obviamente? Claro. Ok. Para ello no puedo profundizar tanto el tema porque no es el objetivo, me voy a adelantar tanto, pero voy a Okay, hacer una reseña. Pasaron varias cosas. Primero, tomar en cuenta que Noé tuvo 3 hijos: Shem, Cam y Jafet. Shem, por eso se le dice al pueblo judío, el pueblo semita, porque son descendientes de Shem, ¿no? Los semitas. Es decir, toda la genealogía de Noah después de Sem viene ahí y se vincula hasta Abraham Avinu con el pueblo judío. Sin embargo, no fue el único hijo que tuvo Noah. Noah también tuvo otros 2. Cam. A Cam se le atribuye la creación de las nuevas ciudades, las ciudades de Cam, en donde esas ciudades no eran monoteístas. De ahí se empezaron a desvincular del mensaje monoteísta que Cam no practicó. Y las naciones de Jafet, que las naciones de Jafet representan hoy en nuestros días todo el mundo anglosajón. Se empiezan a desvincular de la práctica y olvidan el pacto con Hashem. ¿Cuál es el momento histórico, según la Torah, en donde esto también se ve representado y se ve reflejado? La Torre de Babel. La Torre de Babel es un hecho que sucede después del diluvio. La misma Torah nos dice, y casi inmediatamente después del relato y las genealogías de Noah, que hubo el primer poderoso en la tierra llamado Nimrod, que toda la humanidad estaba unida en un solo punto de la tierra. Es decir, que no se disgregaron, que no se separaron, sino que siguieron, toda la humanidad estaba junta en un mismo punto de la tierra y estaba como un mismo hombre, unida, pero con un solo propósito, que era estar en contra de Dios. Y la Torre de Babel era un monumento a la unidad del hombre. El objetivo de la Torre de Babel era unir el hombre en contra de Dios. Es decir, conquistar el cielo, tratar de conquistar el cielo. ¿Por qué? Porque ellos decían que Hashem había olvidado al mundo después del diluvio y que ahora ellos eran sus propios dioses.
Eran ellos dueños de su propio destino y para probarlo iban a conquistar el cielo. Si lograban consumar la construcción de la Torre de Babel, cumplirían su objetivo. De hecho, les dolía más perder un ladrillo. El Talmud comenta que en la construcción de la Torre de Babel, el pueblo estaba tan unido en ese proyecto que les dolía más que se rompiera un ladrillo a que se muriera una persona, a que perdieran una persona. ¿Por qué? Porque todos sabían que formaban parte de un mismo propósito. Y todo aquello que se interpusiera con la creación de ese propósito, les afectaba a todos. Después Dios viene en el relato bíblico, dice en Génesis 10, Dios confunde, perdón, en 11, Génesis 11, Dios confunde las lenguas. Y al no poder comunicarse entre ellos, se empiezan a segmentar y a dividir. Se empiezan a separar como fue el mandamiento que Hashem dictó, que dijo, multiplicaos y fructificaos. ¿Eso qué quiere decir? Que se esparcieran en la tierra, no que se quedaran en un solo punto, sino que se esparcieran en la tierra. ¿De acuerdo? Y de ahí empiezan a dejar de practicar. Solamente se viene el monoteísmo a través de esa línea de Shem que llega hasta Abraham el patriarca. Después viene el tiempo de Abraham el patriarca y ya estamos hablando de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que actualmente se conoce como Irán e Irak. Es el territorio actual de Irán e Irak. Y de ahí se conoce que fueron las primeras civilizaciones. Ahora, antes de llegar a esto, y qué bueno que hicieron esta pregunta, no se perdió del todo la tradición oral, sino que se entremezcló. Y tenemos un registro histórico en la historia universal sobre las 7 leyes universales. El Código Hammurabi. El Código Hammurabi. Después del diluvio universal, tenemos del año 1800 al año 1700 aproximadamente, en estos años, en este ciclo de años, la aparición de algo llamado el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es el primer código legal que regula el actuar de una civilización y que ha trascendido a través del tiempo y que muchas de las leyes que tiene contempladas esta tablilla aún se encuentran vigentes en nuestros días. El Código Hammurabi, fuera de la Torá, es la primera reseña histórica de la concepción de las leyes universales, porque contiene el no robar y el no asesinar. Es importante que nosotros veamos esto, porque esa es la base también en la que nosotros podemos dar cuenta que todas las civilizaciones en la actualidad de alguna manera están permeadas de algo de las leyes universales. Sin embargo, no tienen esa categoría de mandamiento divino, sino más bien la categoría de instrucción civil, que son necesarias para la vida en sociedad, pero perdieron su categoría de instrucción divina, de mandamiento divino. Sin embargo, existe ese registro en esa época que después del diluvio se organizaron sociedades con fundamento en las leyes universales. Y uno de esos vestigios arqueológicos es el Código Hammurabi. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob vivieron juntos en el mismo tiempo y en el mismo lugar, junto con Shem y Noah. Noah ya no conoció a Jacob, pero sí conoció a Isaac. Antes de continuar con el tema, tengo otra mano levantada, que es Erika. Perdón, adelante, Erika. Ya la había bajado mejor. Ya se No, está buena la enseñanza y como que no quería cortar. No, esta pregunta, en el tiempo de Shem, Abraham, ahí fueron los 400 años donde, pues según se decía que Dios no había hablado con su pueblo después del diluvio, que fue cuando empezaron precisamente a hacer lo de la Torre de Babel y todo eso. ¿Fue durante ese periodo de 400 años? Es correcto, sí. Las generaciones continuaron
Y hasta después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones, la octava generación que fue Abraham, Avinu, que se volvió a retomar este análisis, esta profundización sobre la concepción de la existencia del Creador. Abraham se le llama el primer monoteísta después del diluvio. ¿Por qué? Porque es la primera persona que empieza a deducir de manera personal y única la existencia de Dios. Porque todas las demás generaciones previas empezaron a desviar, porque consideraron lo que acabo de decir, que Dios abandonó el mundo a su suerte, se desprendió del mundo. Pero Abraham vino y dijo, no, el Creador existe y está no solamente trascendente, sino inmanente en este mundo. Es decir, que si el Creador retirara su presencia de este mundo, el mundo dejaría de existir. Esto lo vimos en el principio número 3, cuando hablábamos de la trascendencia y la inmanencia del Creador, que Dios no tiene cuerpo ni forma porque es trascendente e inmanente, se encuentra presente en el cuerpo, en el mundo, perdón, porque nosotros estamos dentro de él, ¿de acuerdo? Entonces Abraham Avinu empezó a hacer esa indagación a través de ¿qué? De las dos herramientas del monoteísta, que ¿cuáles son? La observación y las preguntas. Él empezó a ver el comportamiento de la naturaleza, empezó a observar y estudiar los astros y cayó en cuenta a través de un análisis lógico que debía de haber una fuerza única que fuera la causa de todas las causas, llegando a la comprobación de la existencia del Creador, como nosotros hemos llegado a la comprobación de eso a través de las clases anteriores. Quienes no lo hayan visto, les invito a que vayan y vean el link de las clases anteriores, ahí van a poder ver todo este desarrollo de este pensamiento. Después continúan las generaciones hasta llegar a Jacob. Entonces después Jacob se convirtió en el único monoteísta existente en ese tiempo y él engendró a las 12 tribus de Israel. Pero después ingresaron a Misraim y en Misraim, en Egipto, empezaron el exilio. Empezó el galut, el exilio. Hasta que pasaron otros 400 años y llegó Matán Torah. Después de estas 12 tribus, de la tribu de Leví salió Moshe, quien continuó como líder del pueblo, y ahí fue donde se dieron la entrega de las tablas de la ley. Y aquí fue donde nos quedamos la clase pasada, en donde Moshe instruyó a Yehoshua, y Yehoshua instruyó a los ancianos del Sanedrín, y esto es justamente lo que comentábamos la clase pasada en la entrada de Eretz Israel. Es decir, sucede Matán Torah, que es la repetición de la Torah de las leyes que ya se habían entregado, más la añadición de nuevas leyes y la especificación de cuáles son las leyes para los noágidas y cuáles son las leyes para el pueblo de Israel. Y se hace un pueblo, entonces se formaliza realmente el pacto de Hashem con el pueblo de Israel y se hace una sola línea. Y de ahí viene la instrucción, desde Moshe a Yehoshua, Yehoshua a los ancianos que conforman el Sanedrín, y hablábamos que el Sanedrín no es sino un sistema de jueces de 16 elementos, los cuales juzgaban antes de la era de reyes. Durante este tiempo, los jueces dictaminaban las leyes. Después se eligió a un rey. El inicio de la monarquía de Israel empieza con el rey Shaul. Después viene la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur, que es el reino de Israel y el reino de Judea. Después viene el reinado del rey David, la construcción del Bet HaMikdash, y en este tiempo encontramos los profetas, y esta tradición oral se empezó a transmitir de generación en generación hasta los profetas. Ya detallamos nosotros la clase pasada quiénes eran los profetas. ¿Cuáles eran los profetas? Osea, Amós, Ishayahu, Mijal, Joel, Nahum, y todos los profetas que mencionamos, los anteriores y los posteriores. Después, que fue la parte en nos quedamos, los hombres de la gran asamblea, hasta llegar a Ezra y Nehemías. Regresan del segundo exilio, que fue el Galut de Babilonia, y regresan de Babilonia y Asiria, y empiezan la construcción del segundo Bet HaMikdash. Y ahí empieza una nueva era de transmisión de la Torah, en donde se empiezan a dividir y a segmentar por estas partes. Los Ugot, los Tanaim, los Amorim, los Saboraim, los Geonim, los Rishonim y nuestros contemporáneos. Todos estos fueron tradiciones de comunicación oral que se fueron dando a través del tiempo.
En el grupo de WhatsApp les voy a compartir unas tablas en donde van a venir los nombres genealógicos de quiénes son las personas que incluyen estas etapas de instrucción y de transmisión oral. ¿Para qué? Para que sepan en qué parte se encuentra, por ejemplo, Yehudá Leví, el príncipe, quien es el que comienza con la escritura de la Torá, a la cual se le debe la creación del Talmud. ¿En qué parte participa Rabí Akiva? ¿En qué parte se encuentra, por ejemplo, grandes rabinos que hemos escuchado de diferentes libros, como Joseph Caro, como Rabbi Shimon Bar Yochai, el escritor del Zohar? ¿Y en qué parte se encuentran todos estos grandes escritores y estos grandes sabios del pueblo de Israel, para que los podamos ir ubicando y que vayamos viendo en qué parte se encuentran? Porque ahorita me llevaría toda la clase y no podríamos concluirlo, incluso estoy ya resumiéndola, ¿no? Pero la intención de esta clase última es que veamos cómo esta tradición oral más bien continúa la comunicación y la transmisión oral de la Torá de generación en generación hasta nuestros días, y asegura que lo que nosotros hoy conocemos como Torá es lo mismo que se ha interpretado de generación en generación desde Moshe hasta nuestros días, y cómo también incluso existía previo a la entrega de Matán Torá, cómo esta transmisión oral de la Torá estaba previa a la entrega de la Torá. Yo sé que esto va a abrir muchas más dudas en relación a, oye, entonces, Noé, si era monoteísta, era Noah, perdón, si era monoteísta, Abraham vino, entonces era Benei Noah, entonces él también cumplió las leyes de Noah, ¿por qué él se circuncidó? ¿Por qué no? Se abre un sinfín de preguntas más, las cuales no son tema para esta clase, las cuales vamos a abordar cuando ingresemos ya propiamente a leyes noáhidas, y de manera ordenada vamos a hacer una distinción de por qué algunas leyes son distintas a las de las leyes del resto de la humanidad, aún antes de la entrega de la Torá en el monte Sinai. Pero el objetivo de esta clase es que podamos encontrar este hilo conductor y que nos dé una fotografía un poco más amplia de cómo se constituía el mundo en esos tiempos y cómo es que esta tradición oral se fue comunicando, esta transmisión oral se fue haciendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y que con esta transmisión oral nosotros podemos tener la certeza de que la Torá no ha sido transformada ni modificada. Una de las cosas que voy a agregar a esta clase por último es del libro Una Torá, un pueblo, una noche, de Chabad. Este libro es un libro que se lee regularmente en Matán Torá, es un escrito que igual se los puedo compartir en el grupo, está liberado para poderlo compartir. Y voy a leer lo que es la parte del primer rollo de la Torá. Recordemos que Moshe escribió el primer rollo de la Torá y entregó otros 12 a cada una de las tribus. Con respecto a este primer rollo de la Torá, está escrito lo siguiente. Con respecto al primer rollo de la Torá escrito por Moshe, encontramos una discrepancia entre opiniones. Dice Rabbi Yohanan en el Talmud Gitín, en la página 60a, dice Rabbi Yohanan sostiene que el mismo fue escrito por partes en distintos pergaminos, pero que fueron luego unidos al final. Así, todo el libro del Génesis y parte del libro del Éxodo hasta la Parashot Yitro fueron escritos en el monte Sinai en el momento de la entrega de la Torá, y en medida que ocurrían los acontecimientos y señalaban nuevos preceptos, estos eran registrados en pergaminos diferentes hacia el final. Así, hacia el final del 40º año en el desierto, se escribió el libro de Deuteronomio, que luego se unió en todos los otros rollos, formando el rollo de la Torá como lo conocemos actualmente. Pese a estas diferencias de opiniones, la Torá está escrita de una manera sistemática que debe de ser respetada de forma escrupulosa para poder mantener la fidelidad del mensaje. Cuando estoy hablando de la Torá, estoy hablando propiamente del rollo. Y el rollo está compuesto de ciertas partes que deben de ser respetadas para poder ser emuladas exactamente igual que el rollo de Moshe. Existen 6 distintos tipos de separaciones que fueron ordenados a Moshe en el Sinai y que deben de ser tomados en cuenta al escribir un Sefer Torah.
la separación entre libro y libro, la separación entre párrafo y párrafo, la separación entre palabra y palabra, entre letra y letra y entre línea y línea. Y entre los versos del Cántico del Mar, que son los versos que se encuentran entre Éxodo capítulo 15 y capítulo 18, y el Cántico de Hasinú, que es entonado por Moshe al final de Devarim, en el capítulo 32, del versículo 1 al 43. El espacio que debe de dejarse entre cada uno de estos lo explicará el texto a continuación. Y aquí le voy a mostrar un poco de cómo está ejemplificando esto. Ojalá y se pueda ver el texto. Ahí muestra la separación que debe de haber entre párrafo y párrafo, entre línea y línea, entre letra y letra y entre los textos de los Cánticos del Mar. Este es un ejemplo de más o menos cuántas deben de ser las características que debe de cubrir un Sefer Torah para que verdaderamente sea idéntico al escrito por Moshe Rabén. Lo que nos quiere decir que no solamente se trata de la parte textual, sino también de la paratextual. Existe un cierto número de letras, un cierto número de palabras, un cierto número de alefs, un cierto número de bets incluidas en la Torah, y ese debe de ser el mismo en cada rollo, lo cual asegura que el rollo sea exactamente el mismo de generación en generación. Por lo tanto, el escribir un Sefer Torah no es una cuestión de juego. No es como cuando tú agarras y te dictan algo o dices, voy a copiar el texto de mi compañero, y tú ves que el texto tiene algunas cosas que dices, esto yo lo puedo interpretar de esta manera y así lo resumo. No, tiene que ser exactamente igual. El Cántico del Mar debe ocupar 30 líneas. La primera se escribe de la manera habitual y el resto dejando un espacio de 1 o 2 espacios vacíos en la mitad de cada línea alternadamente. Entre un libro y otro debe de dejarse un espacio de 4 líneas en blanco. Cada libro debe de terminarse en medio de una página y no al final, para que resulte imposible separarlo de otros y hacer un solo libro. Es decir, que existen cosas específicas que un Sefer Torah debe de cubrir para poder ser elaborado de manera kosher, de manera apropiada. La Torah debe ser escrita únicamente sobre un pergamino con tinta y con la apropiada intención, es decir, con la palabra kavaná, con la intención apropiada. Hacerlo por la santidad del Sefer Torah del nombre inefable de Hashem. Asimismo, en cada trozo de pergamino no deben escribirse excesivas columnas de forma que resulten demasiado estrechas y difíciles de leer, ni tampoco escasas, las que harían que uno pueda confundirse al leer una línea en razón de su exclusiva longitud. Más bien, de acuerdo al trozo del pergamino, se puede escribir 3 u 8 columnas dependiendo si es corto o largo respectivamente. En cada hoja de pergamino debe de haber 42 líneas. En cada hoja de pergamino debe de haber 42 líneas. Para recordarlo, lo relacionamos con los 40 días que Moshe permaneció en el monte Sinai para recibir las 2 tablas. De igual manera, debe dejarse un margen superior, inferior y lateral. El superior debe de ser de aproximadamente 6 centímetros. El inferior debe de ser de 8 centímetros y el lateral, o sea, entre columna y columna, debe de haber una distancia de 4 centímetros. Y así podría continuar yo, con muchas especificaciones que debe de tener el rollo, propiamente el rollo físico de Torah. Así que, para concluir este principio número 9, nos damos cuenta que no nada más se trata de aseverar de que la Torah es eterna porque así el pueblo de judío lo dice. No, constituye una cadena milenaria de transmisión oral de generación en generación, de un concepto, de una palabra, de una idea que ha sido codificada y descodificada en distintos momentos. El mensaje ha sido transportado a través del tiempo, pero también a través del espacio. Es decir, ha ido acompañando al pueblo en todas partes a donde se encuentran habitando la tierra. Es por eso que ahora el argumento inicial con el que comenzamos cobra más fuerza, se robustece. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de decir que el pueblo Israel ha continuado existiendo a través de los años, sino que todo lo que se encuentra relacionado a esa existencia es menester para que eso sea una realidad.
No puede existir sin el rollo de Torah y sin cumplir con estos aspectos en específico. Para poder declarar entonces este noveno principio, hay que conocer el trasfondo de todo lo que implica la no transmutación, alteración, anulación, reducción o mutilación o invalidación de la Torah hasta nuestros días. Con esto estamos terminando este principio número 9 y voy a dar oportunidad a la participación en el grupo por si hay alguna pregunta, consulta o comentario. Adelante, grupo, quien quiera. Ahora sí, pregunten. Una pregunta, Israel. En ese tiempo de Abraham, cuando surge ya cuando Abraham tiene la revelación de Hashem, antes de él conocer eso o después, seguían comiendo lo que tal vez en el principio le dijo Hashem a Noah de comer la carne pezuña hendida, que el animal rumee, o eso no existía en ese momento. Eso no fue dictado a Noah, eso fue dictado ya en la Torah cuando se entregó directamente al pueblo de Israel. Pero lo que se le dictó a Noah fue el permiso de poder carne de animal. Okay. Antes del diluvio no se podía consumir la carne del animal. O sea, Sí. la dieta del hombre era vegana, digámoslo así, solamente se comían frutos y plantas, semillas, pero no se comía carne de animales. Después del Mabul, después del diluvio, es que el diluvio representa no solamente una transformación en la humanidad, sino una transformación en el mundo, porque incluso la Torá detalla que antes del diluvio no había estaciones del año, no existía primavera, verano, otoño y invierno. Todo el tiempo era primavera, todo el tiempo había abundancia de productos, por lo tanto no había un esfuerzo para el trabajo. Por lo tanto, no había necesidad de trabajar mucho para poder adquirir el bien. Sin embargo, después del diluvio, existió un cambio climático que vino también a mermar la condición natural del hombre. Y hubo un permiso divino en el cual entonces sí ya se le permitía comer carne. ¿De acuerdo? Y sí, había personas que consumían carne, pero no respetaban el precepto de no comer carne de animal con vida. Es decir, de no comer carne con su sangre. Lo comían con su sangre. ¿De acuerdo? Estimado hermano, adelante, vi que levantó su mano y después le doy la palabra a David. No, lo que quería preguntarle es que si eso que usted trazó, esa tabla, lo va a compartir en WhatsApp. Sí, claro, con gusto, se los mando en el grupo de WhatsApp para que la tengan, que la guarden y que la puedan estudiando. Yo los invito, esto lo hice de manera general, la verdad es que es una tabla que le puedes añadir muchas más cosas, pero la intención es para que ustedes tengan un contexto de manera universal de en dónde se encuentra el pueblo de Israel y qué estaba pasando en esa época. Ese era el objetivo, ¿sí? Y que pudiéramos acompañarlo nosotros para poder tener ese fundamento de qué era lo que sucedía en el mundo. Y hay que poder, hay muchas cosas más que se pueden complementar, ¿no? Para que se Sí. pueda ir ampliando el conocimiento. Sí, algo interesante, algo interesante que noté es que algunas dudas que tenía, sí pude aclararlas en este mensaje que usted dio, porque tenía ciertas dudas de Noah, de los tres hijos más que todo, porque sí había leído que se dice que Sem es el mayor, perdón, el menor. El menor. Había leído en una parte, yo creo que fue que compartió Jacob. Uh-huh. Y me quedé con la duda porque yo siempre se ha dicho a través de la generación del mundo cristiano que Noah, Sem, perdón, es el mayor. Entonces digo, ¿cómo es esto? Me sentí un poco confundido, pues usted lo mencionó hoy y para mí fue de mucha ayuda. Qué bueno, estimado, me da muchísimo gusto. Qué bueno que haya aclarado esa parte. Sí. Perfecto, Eso muchas sería gracias. todo. Sí. Muchas gracias. Estimado David, te doy la palabra y después me voy con Erika. Muchas gracias, joven Israel. Sí, era para preguntar, justo escuché de que antes de la creación del mundo ya existía la Torá, ¿no? Entonces quisiera saber si ciertamente es así o soy equivocado.
No, estás en lo correcto. De hecho, yo ponía una enseñanza ahí en el grupo de WhatsApp sobre el capítulo 8 del libro de Proverbios. En su versículo 22 habla y dice justamente que Hashem me poseía desde un principio y conmigo se regodeaba. Cuando creó los límites del mar, ahí estaba. Cuando creó las fauces de la tierra, ahí yo me encontraba. Yo me encontraba desde antes, desde la fundación del mundo. ¿De quién está hablando el versículo en Proverbios? Las Biblias católicas o cristianas regularmente lo traducen como sabiduría, la sabiduría, pero en realidad se refiere a la Torá. La Torá era su amón, dice el libro del Zohar. Yo era su amón. Es decir, él era mi amón, mi constructor, y en mí miraba para construir el mundo. Yo fui su plano arquitectónico. Hashem miró la Torá y construyó el mundo. A través de la Torá, él construyó el mundo. Estos son conceptos más profundos que tienen que ser explicados de una manera apropiada. Yo solamente lo estoy tocando de una manera muy por encima para poder dar respuesta a la pregunta, pero la respuesta corta es sí, la Torá existía antes incluso de la fundación del mundo, antes de la existencia del mundo, del hombre. ¿Por qué? Porque fue entregada la Torá, porque con la Torá Hashem creó el mundo. Pero eso es algo que se tiene que explicar a profundidad. Estimada Erika, adelante. Gracias. Una pregunta. Del tiempo de Noah, de Sem, hasta Abraham Avenu, no hubo esa relación, no hubo esa comunicación con Hashem. Entonces, ahí todavía no se denominaban judíos, o se podría considerar que Abraham era como un converso. Muy bien. ¿Cómo se maneja la situación de Abraham? Para esta pregunta hay varias respuestas. Yo le voy a dar una desde el aspecto de vista histórico, primeramente. ¿De acuerdo? La manera más apropiada para poderse referir a Abraham es hebreo. Ibri. El hebreo. Porque todo el mundo le decía el ibri. ¿Por qué le decían el ibri? Porque la palabra hebreo significa el que está del otro lado. Abraham el patriarca, vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Y cuando la Torá relata que Hashem le dijo, tendrás que irte hacia ti y abandonar a tu tierra y a tu parentela, y tendrás que ir del otro lado del Jordán, para vivir en donde el mundo no habita, representa no solamente irse a otra tierra extraña, sino también representa el estar en oposición a todo el pensamiento idólatra que existía en su generación. Porque la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra idólatra, donde su padre Terach creaba los ídolos. Era escultor de ídolos. Y a él le decían el Ibri, el que está del otro lado, el del otro lado del Jordán, el del otro lado del mundo, el que va en sentido contrario a lo que nuestro mundo piensa actualmente. Nosotros todos creemos en varios dioses y tú solamente crees en uno. Estás contrario, vas del otro lado. Por eso, más allá de no se puede determinar, decir esa palabra converso, porque ahí implica aspectos legales, toránicos, que tienen que darse, y todavía en ese momento de la época no se daban. No existe la palabra converso. La palabra correcta para referirse a Abraham Avinu es el hebreo. La palabra judío propiamente va a aparecer después de la creación del segundo. Si se recuerdan la imagen que les compartí, había una parte en la que decía el reino de David y hay una división de reinos, que es el reino del norte con el reino del sur. Está el reino de Judea, el reino de Jerusalén y el reino de Israel. La palabra judío se deriva principalmente de la tribu de Judá. Después del exilio de Babilonia, del segundo exilio de Babilonia,
la mayor parte de judíos que regresaron a la tierra de Israel eran de la tribu de Yehudá. Por lo tanto, todos los que habitaban, o la mayoría de las personas que habitaban en la tierra de Israel, eran de la tribu de Yehudá. Y se le convirtió un gentilicio de judíos por provenir de la tribu de Yehudá. Eso se ha convertido de manera general hasta nuestros días para podernos referir a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, independientemente de la tribu. Se le dice judío, aunque en realidad hay tribus, hay judíos que provienen de otras tribus, ¿no? Pero se le denomina el gentilicio ahora a todo aquel que practica el judaísmo, a esta religión, como judío. Por eso propiamente no se le puede decir a Abraham el judío, porque no existía ese término en su época, ¿sí? Tampoco se le puede decir a Abraham el israelita, porque no existía ese concepto en su época. Israel se va a constituir como pueblo en la entrega del Sinaí. Y van a tomar ese nombre recordando a su patriarca Jacob, el cual le fue cambiado el nombre. Pero históricamente no le correspondía todavía ese nombre. El que sí le corresponde es el del Ibri, el hebreo, el que se encuentra del otro lado. No sé si aclaré la duda, Erika. Sí, sí, gracias. Sí, porque sí tenía esa duda ahí, no sé cómo se le podía entonces llamar a Abraham cuando hubo tanto silencio durante tantos años. Sí, él era monoteísta, el hebreo, ¿no? El libre. Perfecto. Bueno, pues creo que con esto estamos concluyendo. Perfecto, estimada Alma. Adelante. Buenas tardes, a ver si puedo, si me escuchan porque se me está botando mucho el internet. Sí, lo escucho fuerte, claro. Ok, gracias. Sí, mire, yo tenía para que me quede claro este punto sobre antes de que se diera la ley, por así decirlo, bueno, los mandamientos y todo eso en el monte Sinaí, de la Torah, decirlo, dice la Torah, ella existía y siempre existió y estuvo con ellos, a todos ellos. ¿Qué parte era? ¿Eran los 7 preceptos o qué parte era? Porque ahorita comentó algo así, no sé si entendí, que en el monte Sinaí se le da toda como lo completo, o sea, lo que se añade. Se entrecortó la mitad de lo que me dijo y no le entendí exactamente la pregunta. ¿Me puede volver a repetir, estimada? Bueno, si se escuche. Cuando habla de que tenían la Torah desde Adán, ¿verdad? Okay. Hasta cuando se dan ellos en sí tenían, o sea, practicar, era los 7 preceptos, porque cuando en el monte Sinaí que se le da lo añadido, o sea, se da como todo completo, por así decirlo. Ok, esto forma parte de una clase que de igual manera tiene que ser más amplia, sin embargo lo voy a tratar de aclarar un poco más, un poco fácil y por encima. Cuando digo que previo a la entrega de la Torah, no solamente se practicaban las 7 leyes, porque yo hice un comentario en la clase hace un momento, cuando dije que había preceptos que Abraham practicaba y que no le correspondía practicar al resto de la humanidad. Por lo tanto, en relación a su pregunta, no solo se practicaban las 7 leyes, sino también había preceptos para la descendencia de Abraham que debían de practicarse y que se vinieron a confirmar en la entrega de la Torah. Por lo tanto, hay una ley, pero esto es un estudio que se tiene que abrir amplio para que, es una clase que se les tendría que dar a todos para que lo pudieran comprender, cuál es el canon, cuál es la manera en cómo los sabios de la Torah del Talmud determinan que se debe de interpretar las leyes noágidas frente a la entrega de la Torah.
Sin embargo, hay una ley que hay dos reglas generales, digámoslo así, que se las voy a compartir ahorita nada más con la intención de poder dibujar una respuesta con suerte no muy clara, pero que va a poder abordar ese punto, y que es esta. No todos los mandamientos que se practicaban antes de la entrega de la Torá eran para todas las personas. No todas las mitzvot que se practicaban antes de la entrega de la Torá eran para todas las personas. Por lo tanto, había unas de práctica exclusiva para la descendencia de Abraham y había otras de práctica general. Cuando se entrega la Torá tuvo el efecto de anular la calidad universal de las mitzvot dadas antes del Sinai para solo ser confiadas al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios quiso que algunos preceptos mantuvieran su calidad de universales, razón por la cual las repitió en el monte Sinai, para poderles dar esa categoría de universales y distinguirlas de las demás. ¿Qué quiere decir esto? En el momento de la entrega del monte Sinai, Hashem tiene la intención de tomar toda la Torá y entregársela al pueblo de Israel. Quitarla de las naciones y entregársela al pueblo de Israel. Pero quiso que hubiera ciertos preceptos, las 7 leyes, que mantuvieran su carácter universal. Y por eso las repitió en el monte Sinai. Para poder entonces comprender qué leyes tienen carácter universal y qué leyes no, los sabios del Talmud, después de derivado de un análisis exhaustivo de manera alágica, al nivel de cómo lo hemos estudiado con el Rabbi Sherkakwa, determinaron 3 reglas para poder conocer cuáles son estas leyes universales. Primero, una mitzvah, una ley dicha a los noágidas y repetida en el monte Sinai, se aplica tanto para noágidas como para judíos. Repito, una mitzvah, una ley dicha a los noágidas y repetida en el monte Sinai, se aplica tanto para noágidas como para judíos. Segunda, una mitzvah dicha a los noágidas y no repetida en el Sinai, solo se aplica a los judíos. Repito, una mitzvah dicha a los noágidas y no repetida en el Sinai, solo se aplica a los judíos. ¿Cómo qué ley podría ser un ejemplo? La primera ley que le fue dada al hombre, que fue fructificaos y multiplicaos. Ahí Dios les está dando una obligación, carácter de obligación, de traer descendencia a este mundo, de tener hijos. Es obligatorio, es una ley. Pero esta ley no fue repetida en el monte Sinai, por lo tanto no es una obligación para el noágida tener hijos. Eso es algo que tenemos que verlo más a detalle, porque ahorita les va a generar más dudas, y que tenemos que ver por qué y de dónde se deriva, pero con base legal. Y es un nivel al cual todavía no llegamos. Ahí es cuando se van a dar cuenta que el compromiso con Hashem es como si estuvieras firmando un contrato legal con alguien, ¿eh? O sea, no es nada más de, es que yo lo amo tanto y me siento tan necesitado. No, es un compromiso. Y cuando hablamos de esta categoría de compromiso, hay que analizar la ley en ese sentido, ¿sí? Cuando dice entonces la Torah aquí que una mitzvah que le fue dada al noágida y no repetida en el Sinai, como en este caso, multiplicaos y fructificaos, no es una ley para el noágida el que tenga que tener hijos. No es una ley. Para el judío sí, pero para el noágida no. Ojo, esto no quiere decir que el noágida no debe de tener hijos. No estoy diciendo eso. Ni tampoco estoy diciendo que el noágida debe de tener cierto número de hijos. Tampoco estoy diciendo eso. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo únicamente es que no se convirtió en carácter de ley esa
mitzvah. Como ese, hay otros ejemplos que debemos de traer en cuenta, pero me voy a detener hasta ahí porque no quiero confundirlos más. Creo que hasta ahí ha quedado un poco aterrizada esa parte, pero sí debe de quedar claro que no todas las leyes que se practicaban antes de la entrega del monte Sinai eran noágidas o eran las 7 leyes, porque había preceptos específicos que no eran para las naciones y que solo eran para el pueblo para la descendencia de Abraham, ¿sí? Entonces, no se puede tomar como esas eran leyes noágidas, no, hay preceptos que solamente eran para ellos. Por eso es que Hashem dijo, bueno, ahora voy a tomar toda la Torah y voy a decir cuáles son universales, ¿sí? Y los que son universales son los que fueron repetidos. Y para eso hay que estudiar. ¿A qué se refiere con repetidos? ¿Qué quiere decir limitante? ¿Qué quiere decir que sí es para mí o que sí es no? ¿Que sí es una obligación o que sí no es una obligación? ¿Cuál es la diferencia entre poder y deber? Son varias cosas que hay que tomar en consideración antes de poder dictaminar una práctica. ¿De acuerdo? Y hasta ahí me voy a detener para no confundirlos más. Espero que haya aclarado un poco la duda, estimada Alma. Muchísimas gracias, de verdad que estamos muy bien. Ay, no me quiero perder esa parte. Baruch Hashem. Bueno, pues con esto estamos concluyendo entonces la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho de verdad por haber participado, por haber estado con nosotros. Y cualquier duda, consulta o comentario, con gusto la pueden hacer ahí en el grupo. A los nuevos los invito a participar, de verdad. Participen en el grupo, escriban. Yo me tardo a veces en contestar porque mi trabajo a veces no me permite tener mucho tiempo para poder contestarlo, pero trato de hacerme un espacio en las noches o en un momento para mandarles un audio, una respuesta y contestarles. No les contesto a la primera porque no los quiero ignorar, no quiero dar una respuesta a la ligera, no me gusta hacer eso. Sin embargo, cuando tengo el tiempo de contestarles, les contesto con todo el tiempo y con toda la cara. ¿De acuerdo? Les deseo a todos una excelente noche, que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les prospere en bendiciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Estuvo súper Bendiciones, Israel, todo el grupo. Estuvo súper la clase. Gracias.